Siempre imposible no hablar de economía, de los precios y demás. Por eso vamos a hablar con Natalia Fada, ella es economista, Natalia Ariño, perdón, economista de Fada, por el tema de la inflación. ¿Cómo se viene este nuevo mes donde conoceremos cuáles son las proyecciones y los números finales? Buen día, Natalia. Mónica Farabelo te saluda. ¿Cómo andás? Hola, muy buenos días, un gusto hablar con vos. Igualmente, Natalia, hablando siempre de lo que es economía, las proyecciones para este mayo, ¿qué vienen, qué termómetro vienen viendo ustedes? Bueno, nosotros nos basamos en lo que son las expectativas del mercado. Hace unas semanas conocimos la inflación del mes de abril, que fue del 8,4%, y bueno, ya dentro de unas pocas semanas vamos a conocer el dato de inflación de mayo. Recordemos que el INDEC va publicando la inflación por un mes de retraso. Y bueno, se espera una inflación alta, como venimos teniendo en los últimos meses, por arriba del 7% seguramente para el mes de mayo. Y bueno, lo que se espera para inflación para este año, del 2023, tiene un piso de un 130%. Y además cada vez que va saliendo la inflación de cada mes, bueno, esa proyección anual se va ajustando y siempre al alza. Meses atrás le hablamos de una proyección de inflación de este año de 120, 110, y bueno, hoy ya te estoy diciendo de 130 justamente por eso, porque se está viendo una aceleración también de la inflación en los últimos meses. Sí, cerramos el 2022 con un 95, entre el 95 y el 100, y ahora cada vez es más, o sea, este año va a ser más complejo que el año pasado. Sí, la verdad que estamos en una situación compleja, sí, una coyuntura bastante complicada y que solamente estoy comentando de este año 2023, pero si vos pensás 12 meses hacia adelante, es decir, pensando a mayo del año que viene, se está hablando de una inflación más alta, del 150%. Claro. Digamos que esto no es una noticia buena porque impacta muy negativamente, bueno, como ya todos hemos visto en la economía y también en los bolsillos de todos nosotros. Sí, sí, es increíble. Y aparte que siempre donde más impacta es en la cuestión de los alimentos. Digo, cuando vas a comprar el pan, cuando vas a comprar, bueno, el asado, que prácticamente ha desaparecido del panorama de muchísima gente laburante, la leche, digo, todos los alimentos de primera necesidad, la carne, hasta los fideos, digo, lo más barato que uno podía conseguir también ha aumentado muchísimo. Sí, bueno, cuando estamos pensando en la inflación, si bien obviamente en los alimentos repercute mucho, sobre todo porque si pensamos en el común de las familias, la mayor parte del gasto va en alimentos, ¿no? Pero ya en la coyuntura que estamos, digamos que el aumento es generalizado en todos los rubros. Estamos hablando de alimentos, pero también hay aumentos en la vestimenta, en el calzado, en la energía. Bueno, la energía está un poco más regulado, pero digo, si uno se pone a pensar en todos los bienes y servicios, viene aumentando el ritmo de la inflación. Entonces ya no es una cuestión de un producto o de un rubro en particular, sino de todo. Claro. Y eso lo vemos cuando vamos a comprar y consumir diferentes bienes y servicios todo el tiempo. Natalia, ¿cuáles son las medidas que se han tomado, que han servido en otros países, y cuáles son las medidas que nosotros venimos repitiendo y que en definitiva no nos terminan de dar un buen resultado respecto de la inflación? Bueno, cuando nos comparamos con los países vecinos, sin ir más lejos, pueden llegar a tener a lo sumo una inflación anual lo que nosotros tenemos en un mes. O sea, lo que nosotros tuvimos, por ejemplo, el dato de abril del 8,4%, con suerte lo tiene algunos de los países vecinos. Se podría mencionar Brasil, que ha tenido una inflación en torno a un 8-10% anual el año pasado. Pero ninguno del nivel que tenemos nosotros. Es decir que los países vecinos han entendido cómo tratar las cuentas fiscales más que nada, porque nosotros qué problema tenemos, que estamos gastando más de lo que tenemos como ingreso. Nuestro país gasta más de lo que tiene, básicamente. Por eso tenemos el déficit fiscal. Ese déficit fiscal ha ido generando que se necesite emitir dinero, emitir moneda, peso, para poder cubrir ese gasto extra que nosotros tenemos. ¿Sí? Hay que pensarlo como una casa, es lo mismo. Entonces, bueno, esto a la corta o a la larga termina generando inflación. Eso han sido medidas que han tomado otros países, es decir, tener sus cuentas equilibradas, no tener déficit fiscal y no emitir dinero.
Claro. Entonces, en la medida que nosotros podamos aprender de los países, de las experiencias de nuestros vecinos, vamos a poder solucionar el problema. Pero Natalia, Y es un otra círculo cuestión, vicioso, porque por ejemplo ahora anunciaron bonos para los jubilados para junio, julio, agosto. Digo, los jubilados cobran una miseria, no les alcanza, la inflación sigue creciendo, entonces le damos un bono para equiparar y para que no se caen de hambre, básicamente. Entonces tenemos que emitir más y así y todo el tiempo, lo mismo con los planes sociales, lo mismo con todo. así es una espiral. Pasa que, a ver, con la inflación que tenemos, se va perdiendo poder adquisitivo todo el tiempo. Entonces, Claro. tenés que, tratar de reconstruir ese poder adquisitivo de la población. En este momento vos me mencionás jubilaciones y también pensando, en las jubilaciones no, pero también en los sueldos. Por eso están todo el tiempo las paritarias y quedan reabiertas para volver a renegociar. Depende también de cuál es la evolución de la inflación. Todo el Y un tiempo. punto, disculpame que no te contesté antes, que me decías, ¿qué medidas sirvieron en nuestro país para tratar de tratar la inflación? Y la verdad es que poco y nada, porque todas las medidas que se han llevado a cabo en el plano económico son más parches, digamos. O sea, lo que hace es postergar el efecto de la inflación, que es lo que nosotros venimos diciendo bastante desde hace tiempo, que por ejemplo, precios cuidados, precios máximos, precios justos y un montón de otras medidas, lamentablemente lo que hacen es postergar el efecto de la inflación a los siguientes meses. Claro. No te soluciona el problema de fondo, que es lo que estamos hablando recién. Intentan contenerlo de alguna manera durante algunas semanas, pero después cuando se termina ese acuerdo, el precio se vuelve a disparar. Veía este fin de semana que, por ejemplo, después se habían hecho relevamientos desde el Ministerio de Comercio, se habían hecho algunos relevamientos y las empresas que no cumplían les aplicaban una multa, pero son empresas multinacionales, por ejemplo, como Coca-Cola, que por ahí la plata que recaudan, remarcando, es mucho más importante que la multa que le van a pagar al Estado, entonces hasta les sigue conviniendo romper ese acuerdo. Es que el problema está ahí. A ver, las empresas van a querer tener su ganancia como toda empresa, y también hay una cuestión, que este tipo de intervenciones te genera distorsiones en el mercado, porque los costos siguen aumentando al ritmo de la inflación, por más que vos tengas un precio congelado, un precio cuidado, un precio estipulado. Lamentablemente es así. Entonces el problema no es ese, la solución no es ese, sino que la solución va por equilibrar las cuentas fiscales, tener un plan económico consistente también, que genere confianza al país y a la gente de cuál va a ser el rumbo económico, para que haya expectativas positivas también de que esto se va a solucionar. Y por el contrario, eso no está pasando. Entonces, ahí vemos el efecto de que cada vez nuestros pesos van perdiendo valor, van perdiendo poder de compra y se van desvalorizando. Entonces, ahí es cuando viene el efecto de decir qué caro que está todo, pero en realidad no terminan siendo cuestiones de precio, sino de peso, que cada vez nuestra moneda vale menos y podemos comprar menos con la misma plata. Claro, y entonces si pasamos, ahí está toda la cuestión. Si pasamos esos pesos a dólares, sin hablar de una dolarización, pero para tener como un referente, un termómetro de lo que estamos cobrando los trabajadores, cada vez se cobra menos, pasan los años y cada vez el trabajador cobra menos respecto de lo que es una moneda fuerte como el dólar. Así es, cada vez somos más pobres, en definitiva, porque cada vez estamos ganando menos en términos relativos. Entonces, por eso se nos hace tan difícil poder acceder a los productos y a los servicios, y lo vemos caro, pero porque nosotros lo estamos pensando desde el punto de vista de los pesos, ¿no? Claro. Pensando, y nosotros cobramos en pesos la mayoría de los argentinos, entonces cuando cobramos en pesos, compramos en pesos y vemos que esos pesos cada vez valen menos. Cada vez compras menos que hace un mes atrás, que hace 3 años atrás. Entonces, ese efecto es lo que genera también todo lo que estamos hablando. Totalmente. Natalia, la única manera de cortar con esta espiral de la inflación es dejar de emitir, ¿no hay otro camino? Y a ver, los países vecinos han atravesado, y te digo países vecinos porque es el ejemplo más concreto y que por ahí se puede ajustar más a las características de nuestro país, ¿sí? Algunas similitudes, han atravesado por etapas inflacionarias como la nuestra y han podido salir. Entonces, ¿cómo lo han hecho? A través de esto, tratando de equilibrar las cuentas del país
sincerando los tipos de cambio. Nosotros no podemos tener tantos tipos de cambio como los que tenemos, porque realmente ninguna economía resiste a ese desequilibrio macro, por ejemplo. Si no sabés qué dólar mirar para, no sé, para hacer un negocio o para hacer, para comprar insumos, digo, hay sectores, por supuesto, que ya están, o sea, que se rigen por determinados dólares, pero digo, no podemos tener toda esta cantidad de dólares, ese es un ejemplo. Y bueno, esto de equilibrar las cuentas, como te decía, es como una casa. Cuando vos, en tu hogar, cuando una familia gasta más dinero del que tiene, ¿qué tiene que hacer? Sí, recortar, evidentemente dejar de gastar más de lo que uno gana. Claro, bueno, tratar de ajustar al ingreso, ¿sí? O tratar de generar más ingresos para poder ajustar esos gastos. Pero digo, en definitiva, es eso, porque si no tenés que empezar a salir a pedir prestado, a pedir crédito, y llega un momento que ya no te pueden prestar más, y bueno, tenés que rebuscártelo. Entonces, te vas hundiendo cada vez peor. Claro, entonces es tratar de tener, en primer lugar, como te decía, una economía equilibrada, un déficit, que eliminarlo, ¿sí? Cuentas fiscales equilibradas para no tener que emitir dinero, para tener que cubrir esa deuda, porque hoy ya nadie nos quiere prestar. Entonces, cortando por ese lado es el primer lugar. Y el segundo lugar es tener la confianza de la población, la confianza del pueblo argentino a través de un plan económico serio y consistente. Natalia, te agradezco muchísimo el tiempo, te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Ahí pasaba la economista de FADA, ella es Natalia Ariño, hablándonos, bueno, de esta proyección, que no son proyecciones muy positivas, todo lo contrario para el mes de mayo. Y ya hablando de una inflación interanual que ronda el 150%. Una locura. Es una locura, realmente es una locura. Hablando también de donde más impactan el aumento de precios es justamente en los alimentos y en las cosas de primera necesidad, cosas que uno no puede recortar. Porque decís, bueno, ¿de dónde recorto? Bueno, algunos lujos que te podés llegar a dar. ¿Quién se da lujo siendo laburante? No, totalmente. Y vos vas al supermercado y lo que hoy sale, no sé, la leche, en una semana ya los precios están remarcados y así. O sea, cada vez que voy al supermercado quedo horrorizada. Sí, es tremendo. Bueno, le contamos a la gente